Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos muy buenos días. El día de hoy, lunes 9 de agosto, continuaremos con nuestras labores y vamos a trabajar el área de comunicación. La clase anterior hemos trabajado la estructura del sujeto. Hicimos una ficha donde les dejamos una práctica para que ustedes puedan trabajar todo lo que corresponde a la estructura del sujeto, identificarlo, identificar el núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto. ¿Ya? Ustedes me han enviado ya sus fichas trabajadas y ya los hemos podido resolver. El día de hoy vamos a trabajar el predicado. ¿Ya? El predicado. Así que alístense que iniciamos nuestra clase. Muy bien. A ver, chicos, vamos a trabajar entonces el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es el elemento de la oración bimembre. Ya ustedes saben que una oración bimembre es aquella que se puede dividir en sujeto y predicado. Ya, este elemento señala lo que se dice del sujeto. Ustedes ya aprendieron a identificar el sujeto. Entonces, una vez que ustedes identifican al sujeto, la parte que queda es lo que corresponde al predicado. Es lo que se dice del sujeto. Ya, la parte más importante del predicado, lo que ustedes van a encontrar en el predicado, es el verbo. ¿Qué cosa es el verbo? Ya nosotros hemos visto que el verbo es aquella acción que se realiza, ¿no? Es una palabra que se refiere a una acción. Correr, saltar, hablar, nadar, bailar, etcétera. Eso es un verbo. Entonces, el predicado se va a caracterizar por eso, ¿ya? Se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a contener un verbo. Vemos en el primer ejemplo una imagen donde tenemos a una ardillita con un violín y dice, o un castor es, ¿no? Dice, el castor toca el violín. Para poder hallar primero el sujeto, nos hacemos la pregunta, ¿no? Ustedes recuerdan, para poder hallar el sujeto hay que hacernos la pregunta. ¿Quién toca el violín? El castor. El castor. Ya, entonces, el castor es el sujeto. Pero esta vez el sujeto no me importa mucho, pero sí lo tengo que hallar. Entonces, ya, vamos a ver ahora. Para poder hallar el predicado, una vez que ya hallamos el sujeto, para poder hallar el predicado, tengo que hacerme otra pregunta. La pregunta es, ¿qué se dice del castor? Que toca Toca el el violín. violín. Entonces, el predicado vendría a ser toca el violín y el castor vendría a ser el sujeto. ¿Ya? De esa manera es como nosotros vamos a identificar ambos elementos. Recuerden, para poder hallar el sujeto primero, me hago la pregunta. ¿Quién toca el violín? El castor. Ese es el sujeto. Y para hallar el predicado, hago la otra pregunta. ¿Qué se dice del castor? Que toca el violín. Entonces, ese vendría a ser el predicado. Siguiente ejemplo, mira, tenemos una imagen donde hay una persona con una pelota de básquet introduciéndola, ¿no? Encestando se llama, encestándola en la canasta. Y tenemos la siguiente oración. Encestó el jugador. Aquí nos hacemos, para hallar el sujeto, nos hacemos la pregunta. ¿Quién encestó? El jugador. Entonces, el jugador vendría a ser el sujeto. ¿Qué se dice del jugador? Que encestó. Entonces, encestó vendría a ser el predicado. ¿Ya? De esa manera vamos a nosotros poder hallar estos elementos. Siguiente ejemplo, tenemos, mira, una niña que tiene un dibujo en las manos, ¿no? Y la oración dice lo siguiente. La niña muestra su dibujo. ¿Quién muestra su dibujo? La La niña. niña. Entonces, La la niña niña. es, ya, la niña es el sujeto. ¿Qué se dice de la niña?
que muestra su dibujo. Ese es el predicado. ¿Ya? Mira, estamos aprendiendo cómo identificar al sujeto y al predicado. No aprendiendo, sino recordando, porque esto ya lo hemos trabajado. Siguiente ejemplo, tenemos un gato pues que está echado y la oración dice, mi gatito duerme plácidamente. ¿Quién duerme plácidamente? Mi gatito. El gato. No, el gato no. Mi gatito. Ustedes no pueden dar una respuesta que no está en la oración. Ustedes para poder responder las preguntas que se hacen, ustedes tienen que responderlas tal y como aparecen en la oración. ¿Quién duerme plácidamente? Si tú me dices el Mi gato, gatito. claro, si tú me dices el gato, en la oración en ninguna parte yo leo que diga el gato. Pero si yo te pregunto, ¿quién duerme plácidamente? Y tú me dices, mi gatito, ahí sí te doy la razón y te digo que eso es el sujeto, mi gatito. Y luego te haces la pregunta. ¿Qué se dice de mi gatito? Que duerme Que plácidamente. duerme. No, que duerme no, que duerme plácidamente. Entonces el predicado vendría a ser duerme plácidamente. No le agreguen ni le quiten palabras. Háganlo tal y como aparece en la oración. Siguiente. ¿Cómo se clasifica el predicado? El predicado se puede clasificar de dos maneras, ¿ya? Dos clases de predicado. El predicado nominal y el predicado verbal. ¿A qué se le denomina predicado nominal? El predicado nominal se forma con verbos copulativos, ¿ya? Ojo, verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer, etcétera. Que necesitan de un atributo para tener un significado pleno. Necesitan de un atributo para tener un significado pleno. El perrito es tierno. Este vendría a ser un predicado nominal, porque la palabra es, para que tenga sentido o significado, necesita de la palabra tierno. Si no, simplemente es, no significa nada. Por eso aquí dice, el perrito es tierno. ¿Quién es tierno? El perrito. Ese vendría a ser el sujeto. ¿Qué se dice del perrito? Que es tierno. Vendría a ser el predicado. Y en este caso, un predicado nominal. Siguiente imagen. La bailarina está concentrada. ¿Quién está concentrada? La bailarina. Ese vendría a ser el sujeto. ¿Qué se dice de la bailarina? Que está concentrada. Ese vendría a ser el predicado. Y la palabrita resaltada de rojo que dice está, vendría a ser el predicado nominal, porque la palabra está sola no tiene significado, necesita de un acompañante, en ese caso la palabra concentrada. A ver, tenemos otro ejemplo, acá tenemos dos ejemplos más. Nosotros somos una familia unida. Nosotros somos una familia unida. ¿Quiénes somos una familia unida? Nosotros. Entonces nosotros vendría a ser el sujeto. No te olvides de que antes de hallar el predicado, siempre tienes que hallar el sujeto. Y somos una familia unida es el predicado. Este es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque somos necesita de un complemento para tener un significado. Si no, no tiene significado por sí solo. Por eso corresponde a un predicado nominal. Siguiente ejemplo. El gato negro parece asustado. ¿Quién parece asustado? El gato negro. Entonces, este vendría a ser el sujeto. Y parece asustado vendría a ser el predicado, que tiene un verbo
copulativo, parece, porque es copulativo, porque para darle significado necesita de un acompañante. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra asustada. ¿Ya, chicos? Entonces, el predicado es bien fácil de hallarlo en una oración. Primero hallas el sujeto y lo que resta es el predicado. Para poder determinar si un predicado es nominal, tienes que darte cuenta si el verbo que utiliza es uno de estos que hemos mencionado. Es, somos, parece. Si es un verbo como los que he mencionado, copulativos, que no tienen significado por sí solos, es un predicado nominal. ¿Y cuándo se le considera un predicado verbal? Dice, los predicados verbales se forman con los verbos restantes. Estos verbos que de por sí tú al leerlos ya sabes que tienen un significado. Por ejemplo, el verbo jugar, tú ya sabes qué significado tiene. Es jugar, pues, ¿no? El verbo bailar, comer, dormir, llorar, estudiar, saltar, correr, etcétera. Esos ya tienen significados plenos o significados propios. Tú ya sabes lo que significa. Cuando aparece este tipo de verbos en el predicado, se les considera un predicado verbal. Por ejemplo, dice, el perrito cumplió 2 meses. ¿Ya? ¿Quién cumplió 2 meses? El perrito. El perrito. El perrito vendría a ser el sujeto. Y el resto es el predicado. Cumplió 2 meses. La bailarina ensaya todos los días. ¿Quién ensaya todos los días? La La bailarina. bailarina. Ese es el sujeto. El resto es el predicado. ¿Ya? Aquí es bien sencillo para hallar sujeto y predicado, chicos. Siguiente ejemplo. El gato mira asustado. ¿Quién mira asustado? El gato negro. Es el sujeto, el resto es el predicado. La familia pasa un buen momento. ¿Quién pasa un buen momento? La familia. La familia. Ese es el sujeto y el resto es el predicado. ¿Ya? Así que para poder trabajar esta clase, lo primero que tienen que ustedes recordar es cómo hallar el sujeto, porque se han dado cuenta que si yo no sé cómo hallar el sujeto, voy a tenerlo muy difícil para hallar el predicado. Pero si ustedes ya saben hallar el sujeto, hallar el predicado va a ser muy sencillo, porque ya les mencioné, el predicado es lo que sobra del sujeto. Tú identificas en una oración al sujeto, lo subrayas y lo que queda, eso es el predicado. ¿Ya? ¿Qué más nos dice aquí? Recuerda que el núcleo del predicado son los verbos. Ese es el núcleo. Así como en el sujeto, el núcleo era la persona, el nombre o el lugar. En el predicado, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Cuando en una oración hallamos dos verbos, tenemos un caso de oración compuesta. ¿Ya? Quiere decir que va a haber dos núcleos del predicado. Es igual que en el sujeto, a veces hay dos núcleos del sujeto, cuando hay dos nombres de personas. En este caso, si tú en una oración, en el predicado, tú observas la presencia de dos verbos, también ambos son los núcleos. Este sería una oración compuesta porque va a tener dos núcleos del predicado. Ejemplos para hallar el núcleo del predicado. El tigre vive en la jungla. ¿Quién vive en la jungla? El tigre. El tigre. Ya, el tigre vendría a ser el sujeto. Y el resto vendría a ser el predicado. El resto. O sea, vive en la jungla. El predicado es vive en la jungla. Para saber quién es el núcleo del predicado, yo tengo que identificar el verbo. El verbo es una acción. ¿Jungla es una acción? No, jungla es un sitio. ¿Vive es una acción? Sí, es la acción de vivir. Por eso que el núcleo del predicado es la palabra vive, porque es una acción. ¿Ya? Siguiente oración dice, mi abuelita se entrenó y correrá en la maratón.
¿Quién se entrenó y correrá en la maratón? Mi abuelita. Ya, ese es el sujeto. Ese vendría a ser el sujeto. ¿Ya? Se entrenó y correrá en la maratón. Eso es el predicado. Y vamos a encontrar dos verbos. Porque dice, entrenó es el verbo entrenar. Correrá es el verbo correr. Entonces, dos verbos, dos núcleos del predicado. Siguiente ejemplo. Las niñas estudiaron y obtuvieron sus diplomas. ¿Quiénes Las estudiaron? niñas. y Las obtuvieron? niñas. Las niñas. Ah, ese Las vendría a ser el sujeto. Y el resto es el predicado. Y acá hay dos núcleos del predicado porque existen dos verbos. Estudiaron del verbo estudiar, obtuvieron del verbo obtener. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, es la manera adecuada cómo identificar el sujeto, el predicado y el núcleo del predicado. ¿Ya? No es difícil, es sencillo, solo requiere de mucha concentración para que ustedes puedan hallar estos elementos. Pasamos a nuestra ficha de desafío de habilidades. Primera pregunta. ¿Cómo se clasifica el predicado? Hay dos. Nominal y verbal. Correcto. ¿Cómo se clasifica el predicado? Primero tenemos el predicado nominal y segundo tenemos al predicado verbal. Esas son las dos clasificaciones. ¿Cuál es la parte más importante del predicado? Lo acabamos de mencionar hace un momento. ¿Cuál es la parte más importante del predicado? El sujeto. No, ¿cómo El va a ser? verbo. El verbo. El verbo. El verbo, chicos. ¿Cómo la parte más importante del predicado va a ser el sujeto? Si el sujeto está aparte, eso es otra cosa. La parte más importante del predicado es el verbo, chicos, el verbo. ¿Ya? Por eso que el verbo es considerado el núcleo del predicado. Pasamos al ejercicio 3. Dice, colorea los verbos que forman predicados copulativos. Ya sabes, copulativos son aquellos verbos que no tienen un significado por sí solos. Eso lo tenemos que colorear. Conseguir, obviamente que sí tiene significado. Tú sabes qué cosa es conseguir, es obtener algo. Estar, Está así. ya entonces lo pintamos. Aprender tiene significado porque tú sabes qué es aprender. Tocar, también sabes lo que es tocar. Parecer, aquí le pintamos. Yes. Permanecer, también lo pintamos. Conocer, también lo pintamos. Y soñar es un verbo pues que no es copulativo. Entonces, estos cuatro verbos, conocer, estar, permanecer y parecer, ya son verbos copulativos. Ya, chicos, pasamos a la siguiente pregunta que dice, relaciona las oraciones con las clases del predicado. Luis parece feliz. ¿Vendría a ser copulativo o predicativo o también llamado verbal? A ver, Luis parece feliz. El verbo que encuentro, ¿cuál es? Copulativo. Claro, copulativo, porque el verbo que encuentro es parece. Por lo tanto, este es copulativo. Listo. Yo escribo una poesía. Aquí el verbo que encuentro es escribo, que es el verbo escribir. Entonces, ese no es Predicativo. Ajá. Ese vendría a ser predicativo. Predicativo. Siguiente. Mi jefe está contento. Mi jefe está contento. Entonces aquí este sería el verbo está.
El verbo Copulativo, ajá, profesor. sí, es copulativo, porque dice el verbo está. Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. Acá tenemos Predicativo. el verbo tienes. Tú no tienes la culpa. ¿Ya? Entonces, tienes, vamos a unirlo aquí con predicativo ya. Soy soltera. Ese sí, obviamente que es copulativo. Soy, es copulativo. ¿Ya? Para acá. Y por último, no me llames más. No me llames Es un más. predicativo. Este sí es predicativo porque el verbo es llamar. El verbo es llamar. Aquí está, no me llames más. ¿Ya? Listo. Muy bien. Borramos acá. Pasamos ejercicio 5. ¿Qué es el predicado nominal? ¿Qué es el predicado nominal? Ya eso ustedes lo van a colocar. ¿Qué es el predicado nominal? Aquí dice bien claro. Se forma con verbos copulativos. Ahí ustedes van a poner. Es aquel que se forma con verbos copulativos. Listo. Ya. 6. Señala la oración que tiene predicado nominal. Señala la oración que tiene predicado nominal. Melissa baila muy bien. Entonces aquí el verbo es baila. No es nominal. Antonio no sabe leer. Yo soy muy buena. Tú estudias. Aquí te estudias. No es. Manejé mi auto nuevo. Acá dice manejé. Es el verbo. Antonio no sabe. Acá es de saber. Entonces la única que me queda es yo soy muy buena. Esa es la respuesta. Yo soy muy buena. Esa es la respuesta. Ahí hay un predicado nominal que es soy. Yo soy muy buena. 7. Marca la oración con predicado verbal. Marca la oración con predicado verbal. Ella parece. Parece es un verbo copulativo. Milena está. Está es un verbo copulativo. Yo permanecí. Permanecí es un verbo copulativo. Jugamos fútbol en la cancha. Tiago y Sonia son. Son es un verbo copulativo. Aquí el único verbo que es una acción es la D, donde dice La jugar, D. porque es el verbo jugar. La D es la respuesta. ¿Ya? Bien, a ver, continuamos aquí. Vamos a borrar esto. Listo. 7. A ver, acá ya había 7. Yo permanecí callado. Acá se repite la número 7. El número se Es la repite, D. ya, pero es otra oración, ¿no? Jugamos. Es la misma, ¿no? Es la misma. Marca la oración con predicado verbal. Ya, lo mismo. Ya, 8. ¿Qué oración tiene predicado verbal? Vamos a ver qué oración tiene el predicado verbal. ¿Qué oración tiene predicado verbal? Empezamos. El jardinero es el más empeñoso. El jardinero es el más empeñoso. Es, no es verbal, es copulativo. Tú estás feliz, copulativo. ¿Te pareces a tu mamá? Copulativo. Mario recibió un premio importante. Eres mi mejor amigo, eres copulativo. Aquí la única respuesta correcta es recibió. Quiere decir que la D es la respuesta. Mario recibió un premio importante. Siguiente. ¿Qué oración tiene predicado nominal? Vamos a buscar. Los hinchas aclamaron a su equipo. Aclamar es un verbo
que no es copulativo. Unas muchachas sonríen. Sonreír no es verbo copulativo. El mar parece, aquí está ya la respuesta. Parece es un verbo copulativo, ya lo hemos visto. C es la respuesta. ¿Ya? Número 10. Señala la oración que presenta dos verbos. Ya, vamos a buscar una oración que presente dos verbos. Lucía escucha, un solo verbo. Marco juega, un solo verbo. Zoe diseña, un solo verbo. Las exploradoras reparten, es el verbo. Es la D. Reparten y venden. Ahí está, dos verbos. Es la D. La D es la respuesta, correcto. Ya. Quiere decir que ahí tienen dos verbos. Reparten es del verbo repartir. Venden del verbo vender. Dos verbos juntos. 11. ¿Qué verbos forman predicados nominales? Esa es bien sencilla. Los verbos Copulativos. Copulativas. Los verbos copulativos. Ya está. 12. Subraya los predicados de las siguientes oraciones. O sea, de todas las oraciones vamos a identificar sus predicados. La niña vende fósforo. ¿Quién vende fósforo? La niña. ¿Qué se dice de la niña? Que vende fósforo. Entonces, este es el predicado. Vende fósforo. El zorro persigue gallinas. ¿Qué se dice del zorro? Que persigue gallina. Ese es el predicado. Simeón come galletas. ¿Qué se dice de Simeón? Que come galletas. Es el predicado. Mi amigo ganó la maratón. ¿Qué se dice de mi amigo? Que ganó el maratón. Ganó la maratón. Volvieron los Reyes Magos. ¿Qué se dice de los Reyes Magos? Que volvieron los Reyes Magos. Y esas son, eso que hemos subrayado vendría a ser los predicados de las oraciones que nos han presentado. Ahora trabajamos a partir de la número 13 hacia abajo. Ya está. 13 hacia abajo. 13. Escribe dentro del paréntesis N si es el predicado nominal y V si es verbal. A ver, vamos a identificar primero el predicado. Mi gata es. Este es nominal. Marisa estudia. Ese es verbal. Entregué el documento a la empresa. Es verbal. La bebé hace berrinche. Este es nominal. Tengo un auto. Ya. Los rojos son nominales y los verdes son verbales. ¿Ya? Entonces. ¿Los verdes que son, profesor? Verbal. En los verdes vamos a ponerle la V. La V. También la V. La V. Y en los otros vamos a ponerle la N. Ya, así está correcto. Muy bien, chicos, ya estamos llegando a la parte final. Encierre el verbo de cada oración presentada. Aquí, yo admiro a mi papá, admiro. Mi amigo chocó su auto, chocó. El gato cazó al ratón, cazó. Pasean los dulces, pasean. Jugamos, jugamos y ganamos. Son dos verbos. La 15 y la 16 lo hacen ustedes en casa. ¿Ya? Ya se nos agotó el tiempo. Espero que hayan comprendido la clase y nos encontramos a las 10:30 para la clase de aritmética. 10:30, chicos, clase de aritmética. ¿Ya? Vayan trabajando su ficha de comunicación. Profesora, quiero hacer la otra clase. 10:30. ¿Ya? Ya, profesor.